Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña hoy el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Buenos días, ministro. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los que en estos momentos siguen esta conferencia de prensa. Mantener informado a nuestro pueblo acerca del estado actual de la pandemia, los riesgos que representan para la salud, así como las medidas que se puede tomar para protegerse, resulta clave para reducir las probabilidades de que las personas se infecten y también poder evitar su propagación. Como ya es costumbre, cada mañana, habitualmente lo hace el doctor Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio, estaremos brindando información sobre el comportamiento de esta enfermedad, cómo va a nivel mundial y cómo también se está comportando en nuestro país. Los que han estado siguiendo los medios de prensa han podido apreciar que la pandemia del coronavirus continúa acelerándose en el mundo. Ya son pocos los países que no tienen casos confirmados y todos libran una dura batalla para su control. En Cuba, como el resto de los países, estamos trabajando muy fuerte, un equipo de trabajo conformado por todos los ministerios bajo la conducción de la dirección del país. Hemos reiterado en varias oportunidades el plan nacional que hemos ido perfeccionando sobre la base de las mejores experiencias de lo que han estado ocurriendo en otras naciones, y en él participan instituciones, organizaciones, y junto a nuestro pueblo enfrentaremos el riesgo de esta enfermedad, con el único objetivo de lograr su transmisión masiva. Por lo tanto, reitero algo que se ha estado constantemente pidiendo, que esta es una tarea en la cual tenemos que enfrentarnos todos. Es imprescindible que las personas comprendan cuál es el papel que le corresponde en estos momentos a cada cual. No solo para protegerse a sí mismo, sino para proteger también a los demás. Hay un tema que constantemente se pregunta en las redes y tiene que ver con la susceptibilidad. Y nosotros realmente lo reiteramos, pues esto es una enfermedad que no ha circulado en el mundo, no hay una respuesta inmune, no hay una protección natural de las personas, por lo tanto todos estamos expuestos a padecerla, de ahí la importancia que cobra la protección vinculada a la misma. Los que han estado siguiendo las noticias habrán apreciado que en las últimas 5 semanas el mundo ha asistido a un crecimiento exponencial de la misma. Y si bien la expansión de la pandemia es una realidad, también tenemos experiencias positivas. Hay países como China, que este martes puso fin formalmente al aislamiento de la superpoblada ciudad de Wuhan, que comenzó el 23 de enero, por lo tanto estamos hablando que con un plan específico, con organización y con disciplina, se puede lograr controlar esta enfermedad que lamentablemente genera muertos. Es un ejemplo de que la enfermedad puede detenerse, pero el éxito está en el cumplimiento con calidad de todas las medidas que se han adoptado. Y para eso, sin lugar a dudas, hay que hacer las cosas bien y nadie, por un momento, puede bajar la guardia en nuestro territorio nacional. Internacionalmente, algunas cifras que siempre compartimos y creo que tiene que ver con la apreciación que puede tener la población de la complejidad del momento. Al cierre de las 12 de la noche, siempre es un parte, cuando se siguen las televisoras, pueden tener cifras que cambian con las que se informan normalmente en esta conferencia de prensa, pero está vinculado fundamentalmente a los cierres oficiales de un día. Ayer se reportaban 180 países con casos de la COVID-19, 1.316.988 casos confirmados. En un solo día incrementó en 72.567 y 74.066 fallecidos. Es decir, en el día de ayer 5.090 fallecidos más
sigue creciendo las personas que mueren de las que enferman un 5,6%. Si los que recuerdan al inicio comenzó alrededor de un 2% la letalidad, que es lo que traduce esta cifra. Ayer cerró al 5,6% con un ligero incremento, reportando transmisión 177 países, que representa el 98,3% de los países del mundo. Los mayores reportes a nivel mundial siguen marcando Estados Unidos, el mayor número de casos confirmados. Le sigue España, Italia, Alemania, China, Francia e Irán. También, como se ha estado informando, en la región de las Américas, todos los países, es decir, los 35 países y los 15 territorios de ultramar, han estado reportando casos confirmados. Son en total 420.943 casos confirmados, el 31,96% de los que han estado reportados en el mundo, y 12.678 fallecidos. En la región de las Américas la letalidad supera discretamente el 3%. Los mayores reportes, bueno, Estados Unidos, que también lo hace a nivel mundial con el mayor número de casos, seguido de Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Ahora, ¿cuál es la situación en el país? Nosotros, aun cuando tenemos un número importante de personas que se encuentran en los sitios o en los centros que hemos creado para aislamiento de contactos y para la vigilancia, en hospitales tenemos ingresados 1.732 pacientes, 253 en vigilancia, 1.061 sospechosos y 416 confirmados. Mantenemos un número de personas que no se resultan sospechosas, que han estado con cuadros respiratorios, vigilándose en la atención primaria, cifra que es de 9.414. En el día de ayer se estudiaron 1.087 personas, por lo tanto se hicieron 1.187 pruebas, 1.187 pruebas, 608 en el IPK, 186 en Santiago de Cuba, 115 en el laboratorio de Villa Clara, 218 en el laboratorio de La Habana y 60 en el laboratorio de Licida, un laboratorio de la Defensa Civil. Resultaron positivos en el día de ayer de todos los estudiados 61 personas. El país acumula 9.410 muestras realizadas y 457 resultan positivos. Esa es la cifra ya oficial al cierre del día de ayer. Nosotros en intervenciones anteriores habíamos alertado que en los próximos días podían aparecer más casos, pues estamos estudiando los contactos de los confirmados y estábamos planteando que eso sería normal. Esto para nada nos da tranquilidad, pero sí era algo que estaba esperado, y lo que estamos pidiendo a la población que lo comprenda, se actúe de manera colectiva y se trabaje disciplinadamente a partir de todas las medidas sanitarias que hemos estado informando. Los 61 casos confirmados, 60 son cubanos y un extranjero. El caso del extranjero es una persona que estaba ingresada, que teníamos estudiado, estaba vinculado a un evento abierto en la zona del Mariel y fue confirmado en el día de ayer. Ellos tienen fuente de infección en el extranjero, 5 en Panamá, México 2, Panamá y México 2 cada uno, Nicaragua 1. Fueron contactos de casos confirmados, otros 42, de contactos viajeros procedentes en el exterior 13, y estamos investigando la fuente de infección de un paciente de La Habana que se continúa profundizando en su encuesta epidemiológica. De los 457 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 400 presentan una evolución clínica estable. Se están reportando ya 12 fallecidos, 2 evacuados y 27 ya resultaron ser altas. Hoy estamos reportando 10 pacientes que están críticos en nuestras terapias intensivas de los hospitales que tenemos definidos para este fin, 6 en La Habana, 1 en Matanza y 3 en Villa Clara, y hay 6 graves, 2 en La Habana, 2 en Villa Clara, 1 en Camagüey y 1 en Santiago de Cuba. En todos los casos, equipo de intensivistas con un grupo nacional que los ha estado siguiendo, se sigue trabajando en el seguimiento de todos estos pacientes
en los hospitales que tenemos definidos para este fin. No tenemos en estos momentos ningún tipo de colapso en las terapias intensivas, tenemos capacidad en las terapias intensivas para el abordaje de los pacientes y los equipos preparados para el seguimiento y la atención de los casos ingresados en estas instituciones. Se reporta un fallecido en el día de ayer, una paciente de 62 años de edad, residente del municipio Morón, de la provincia de Ciego de Ávila, una paciente que realmente tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y además era obesa. Había sido un contacto de una viajera procedente de Estados Unidos, había comenzado el día 30 con síntomas, ingresado el 1 de abril en un centro de aislamiento, se estudió, resultó positiva, fue atendida en la terapia del Hospital Militar de Camagüey, estaba en su tercer día en terapia intensiva y un distrés respiratorio agudo fue la causa que la llevó a su fallecimiento. ¿Cómo se comporta en estos momentos la situación en el país cuando miramos algunos números al pasar 28 días de los primeros casos? Todos recordamos que el día 11 los 3 primeros italianos fueron diagnosticados en Santi Espíritu, ya llevamos 28 días. Con los 61 nuevos casos confirmados el día de ayer, reitero, tenemos 457 casos confirmados en Cuba. Está predominando el sexo masculino con el 52,7% de los casos. La tasa de incidencia es de 4.07 por 100.000 habitantes. La epidemia ha estado manteniendo un patrón de casos graves de un 8,1% de todos los casos enfermados. Han estado en nuestras terapias 37 casos y han resultado críticos del total de casos 23, un 5%. Han fallecido, como he explicado, hasta el día de ayer 12 casos y eso representa una letalidad para Cuba de un 2,6, por lo tanto de cada 100 personas que enferman, 2,6. Del número de casos, que el 2,6% ha resultado fallecido. El grupo de edad más afectado es de 55 a 59 años con el 11,4%, seguido desde 45 a 49 con un 10%. Y estos grupos etarios refuerzan algo que también hemos venido informando constantemente. Esto no es una enfermedad solo de los adultos mayores. Toda la población está expuesta a poder padecer de esta enfermedad y por lo tanto las cifras nos están confirmando que tanto niños, adultos como adultos mayores pueden contraer la misma. El 60% de los casos se producen en pacientes entre 25 y 59 años, que es la población laboralmente activa. De los graves, el 62,1% tiene 60 años y el 30,3% se encuentra entre los 40 y 60 años. Por lo tanto, aquí estamos hablando del riesgo que sí tienen los adultos mayores para desarrollar enfermedades graves, pero no son solo o no están exentos el resto de los grupos etarios y de hecho hemos tenido personas en estas edades más jóvenes que han resultado fallecidos a la enfermedad. Se han diagnosticado casos ya en todo el territorio del país. Los territorios más afectados en la valoración de la epidemia hasta el día de ayer, los territorios más afectados hay 137 casos en La Habana, 48 en Ciego de Ávila, 52 en Villa Clara, 41 en Matanza, Santiago de Cuba 32, Santi Espíritu 28, Pinar del Río 24 y Camagüey 21. De los diagnosticados, 422 son cubanos y 35 son extranjeros. Los extranjeros se mantienen, no hay cambios en las cifras de lo que se ha estado informando, a partir de que desde el día 24 no han estado incorporándose personas del exterior, se mantienen las cifras que se han estado informando, por lo tanto no voy a entrar en detalle. El mayor número ha estado vinculado a Francia, Canadá y China son los que le han seguido. De los 422 cubanos que en estos momentos están confirmados, 116, o sea el 27,5%, se infectaron en el exterior. 306, el 72,5%, fueron infectados en el país. 300 fueron contactos de extranjeros.
de cubanos que regresaron del exterior o contactos de casos confirmados que han sido vinculados también a extranjeros. Sin fuente de infección, hasta este momento tenemos 6 casos, que son los que estamos profundizando para evaluar la posible fuente de infección. Por lo tanto, hoy la mayoría de los casos los tenemos identificados dentro de la cadena epidemiológica vinculados a los casos que están confirmados. Hasta el momento se han producido en el país, y esto es algo que también se ha estado dando a conocer y hemos estado creciendo, 6 eventos de transmisión local. Se había dado la información en un primer momento de un evento vinculado al Hotel Memory Varadero, que nos había generado la apertura en el Consejo Popular de Versalles de Matanza de un evento de transmisión local que finalmente ha dado 5 casos, no han aparecido nuevos casos. Se había informado también la apertura de un evento en la comunidad Camilo Cienfuegos, del municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río. Se ha estado informando también por los medios de la apertura de un evento en el Consejo Popular Carmelo, aquí en la capital de La Habana, en el municipio Plaza de la Revolución. Estamos abriendo un evento en Florencia, en Ciego de Ávila, en el municipio de Florencia, un evento que parte de una fiesta familiar, cuando se ha dicho que hay que tratar de evitar por todos los medios el conglomerar personas por los riesgos que genera, con la participación de personas que habían venido del exterior. También estamos abriendo un evento de transmisión local en Florida, en Camagüey, y uno en Jibara, en Holguín. Y realmente continuamos evaluando otros que puedan ser aperturados en las próximas horas o días, según la evaluación epidemiológica que hagamos de cada uno de ellos. De total de estos eventos que tenemos abiertos, tenemos 48 casos diagnosticados y se mantienen bajo vigilancia otros 512 contactos. ¿Y por qué me refiero y detallo exactamente el número de eventos que tenemos? Y tiene que ver con el cambio de la etapa en la cual nos encontrábamos en el país. El país, cuando diseñó su plan para el enfrentamiento al coronavirus, lo elaboró para 3 etapas. Una primera etapa que era una fase o una etapa preepidémica, donde se notificaban casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados o casos locales que estuvieran estrechamente vinculados a los primeros. Y aquí en esta etapa entraban las transmisiones locales limitadas en contacto muy estrecho, como nos ocurrió en un primer momento en el evento local de Versalles, que lo que digo fueron 5 casos, y el evento que habíamos abierto en el Consejo Popular de Carmelo, que lo que ha dado son 8 casos, o el evento de Consolación del Sur, con un número también pequeño de casos. Porque estamos planteando ya pasar a una segunda etapa del Plan Nacional. Y es una etapa que es una etapa de transición, pero le llamamos etapa de transmisión autóctona limitada. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia esta etapa que estamos planteando de transmisión autóctona limitada? Pues bueno, es que aquí ya se confirman casos en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños en comunidades o localidades. Es decir, ya aquí se aparece un número mayor de conglomerados en comunidades que nos permite entonces decir, sin vínculo con casos que han venido del exterior, realmente con casos de pacientes que han sido confirmados, y esta etapa nos hace que tengamos que reforzar nuevas medidas. Esta es la etapa previa, como lo establece el plan, a la etapa epidémica, donde ya sí se detectan casos en los que no se establece conexión con viajeros, aparecen diferentes localidades de todo el territorio nacional, pero que se hace de manera sostenida. Y es cuando la OMS, la OPS, plantean que aparece la transmisión comunitaria, que son casos de personas infectadas en las cuales no puede establecerse ningún nexo epidemiológico con ningún caso importado, índice o ningún caso secundario. Por eso estamos hablando de una etapa intermedia, una etapa para reforzar medidas que bien están establecidas en el plan, aunque desde la etapa inicial, como se ha informado por las autoridades del país, el presidente, el primer ministro, cómo se han estado adelantando
acciones que estaban previstas para etapas posteriores, para una primera etapa, para poder trabajar de una manera más eficaz en el control. Es por eso que entonces, reitero, Cuba ayer, a partir de la evaluación del grupo técnico del Ministerio de Salud Pública, le presentó al Grupo Temporal Nacional de Trabajo la propuesta de pasar a esta segunda etapa de transmisión autóctona limitada a partir de la confirmación de casos que no se han podido establecer eventos con viajeros y ya aparecen varios conglomerados en comunidades e instituciones del país. Estas acciones, yo voy a ser breve en esto porque si las menciono van a decir, bueno, ya lo estamos haciendo. Realmente es que hemos estado adelantando etapas, es decir, la dirección del país ha estado mirando en cada momento, en la reunión que se hace diariamente, qué acciones tendríamos que incorporar en cada momento, y hoy estamos hablando de reforzar todas las medidas que hasta ahora hemos estado hablando, mantener todo el sistema intensificado de pesquisa activa. Estamos incrementando para esta etapa el número de camas de hospitalización y el número de camas de terapia intensiva que puedan solventar un incremento de casos que así se requiera. Igualmente hemos incrementado los laboratorios de biología molecular para el diagnóstico. Si ustedes recordarán, cuando hablamos en primer momento estábamos trabajando con solo 3 laboratorios, ya estamos incorporando 2 nuevos laboratorios en La Habana que permita el procesamiento de un mayor número de muestras, y hay que seguir informando de manera intensiva a la población. El hecho de que la población participe de manera activa y responsable es la mejor manera de nosotros poder controlar la situación actual. Hay otro grupo de acciones que se van a incrementar para esta fase, y es lo que hemos hablado de reforzamiento o cuarentena. Hay lugares, hay consejos populares, habrán manzanas, habrán municipios que a partir de la situación epidemiológica se definirán en cuarentena con medidas restrictivas y acciones que los consejos de defensa provincial dictarán en cada momento a partir de lo que ha evaluado el grupo temporal nacional. Por lo tanto, cada una de las provincias que tienen la situación más compleja, y siempre que aparezca una transmisión en conglomerados poblacionales, se tomará la decisión de incrementar todas las medidas restrictivas en este lugar. Pero nada, reitero, sustituir la responsabilidad individual y colectiva en el enfrentamiento a esta epidemia. Se mantiene un grupo de acciones que se han estado tomando, la respuesta de los servicios, ya expliqué, no voy a entrar en detalle, cómo hemos ido incrementando la capacidad, no solo para casos de contacto. En estos momentos todos los contactos de los casos los estamos ingresando para su vigilancia. Los casos que son sospechosos, los casos de menor riesgo, estamos vigilando todavía un grupo de viajeros que entró hace menos de 14 días al país. El número que está entrando realmente ya es muy limitado, solo obedece a cuestiones puramente humanitarias, y nos permite entonces tener los hospitales con mayor disposición de camas para aquellos casos que resulten sospechosos o confirmados con un mayor riesgo de desarrollar complicaciones a partir de lo que hemos explicado. Están actualizados los protocolos. Hay mucha población que tiene preocupación con el tratamiento y el respaldo del tratamiento que nosotros tenemos para el pueblo, para las personas que puedan resultar. Bueno, el protocolo, y les pido que el jueves no se pierdan una mesa redonda que debe salir, está prevista, con nuestros científicos, donde se va a informar cómo nuestra ciencia se ha puesto también en función del control de esta enfermedad. Los protocolos que hoy Cuba está usando están respaldados con los recursos que lleva y están basados en las mejores experiencias internacionales, con la incorporación de productos cubanos, y eso nos ha dado la garantía de un número menor de personas que han evolucionado a la gravedad. Pero un elemento que no quiero dejar de mencionar, y por eso es importante que toda la población, cuando tenga síntomas, acuda al médico. La garantía está en la oportunidad del inicio temprano del tratamiento. Cuando las personas llegan tarde, y desgraciadamente hemos tenido que lamentar fallecidos que han llegado tarde al sistema de salud, prácticamente han llegado a morirse
en el cuerpo de guardia. Nosotros necesitamos que toda persona que tenga síntomas respiratorios sea evaluado por el equipo médico de salud para tomar la conducta adecuada en cada caso. Seguimos preparando personal, yo creo que es una medida que es importante, y sobre este tema solo señalo, estamos preparando más intensivistas, es decir, estamos a partir de personal que tiene experiencia, lo estamos calificando en terapia intensiva para tener mayor respaldo de recursos. Es una tarea que agota mucho el trabajar con pacientes graves en las terapias a partir de las complicaciones que hacen estos pacientes que son afectados. Estamos preparando personal para respaldar nuestras terapias y también tenemos la garantía de las pruebas diagnósticas para poder evaluar los casos que estamos estudiando en todo el país. Las pruebas diagnósticas, hay quien ha estado preguntando, las pruebas diagnósticas también obedecen a un protocolo, obedecen a los estudios epidemiológicos que están vinculados a los eventos que van apareciendo en cada uno de los territorios. El sistema de salud sigue centrado en buscar aquellos casos que puedan estar enfermos o con síntomas, y aquí hay una tecnología que nos distingue y es la pesquisa diaria que estamos haciendo en todos los lugares. La población no debe esconder los síntomas, tiene que decirlo. Uno de los últimos casos fallecidos, no supimos de los síntomas, no informó los síntomas, la familia no dijo de los síntomas, fue confundido con una enfermedad de base, pero no habló de los síntomas respiratorios, lo que conllevó también a su fallecimiento. Dentro de las medidas, recordar todos los elementos que tienen que ver con la higiene, el no compartir artículos personales, la protección de los adultos mayores. Hoy cuando nos movíamos en la ciudad rumbo al ministerio, observábamos en horas bien tempranas de la mañana muchas personas todavía en la calle, personas que realmente no aparentaban ir a centros laborales que fueran imprescindibles. Y lo importante aquí es no bajar ni un milímetro la percepción. Cualquiera puede enfermar. Esta es una enfermedad que cada vez se demuestra más, que circula con casos o personas que pueden ser asintomáticas, pero sí transmiten la enfermedad. Es decir, usted puede ver una persona que aparentemente no está enferma, sin embargo puede transmitir la enfermedad. De ahí, de las medidas que tienen que ver con el distanciamiento social, el aislamiento, y salir solo a lo imprescindible, y a aquellas personas que puedan tener el menor riesgo en cuanto a su salud. El control de las enfermedades crónicas es importante. Nosotros mantenemos los servicios de salud básicos, como hemos explicado en otras ocasiones, el lavado frecuente de las manos, la desinfección con hipoclorito o soluciones alcohólicas, el uso del nasobuco. Si bien uno aprecia ya en la población que hay una cultura del uso del nasobuco, no es solo usar el nasobuco, es el nasobuco utilizándolo bien, hay que cambiarlo, hay que lavarlo bien, hay que desinfectarlo bien, porque el nasobuco cuando se humedece también puede ser fuente de contagio de esa y de otras enfermedades. Por lo tanto, está muy bien la cultura de hacerlo, la cultura de usarlo, lo que hay que incorporarle es la cultura de hacerlo bien en la utilización de los mismos. Por otro lado, mantenerse informado. Yo creo que como nunca, por los medios oficiales del país se ha estado dando información a toda la población, todos los medios de prensa nacionales, los sitios oficiales. Hay muchos sitios que están intentando desinformar a la población. Hace unos minutos me comentaba un compañero que se comunicó con una persona en el exterior y hablaba de que en Cuba habían fosas comunes y estaban ocultando las personas fallecidas. Realmente hemos sido totalmente transparentes en cada uno de los casos que nosotros hemos tenido confirmados, graves y los que han fallecido hasta el momento. Hay que ir al médico y tomar todas las medidas de distanciamiento social en los próximos días. Ayer se informaron algunas, se informarán otras medidas que pueden ser importantes para que las personas cada vez tengan que ir a sitios públicos donde puedan correr el riesgo de enfermarse. Hay que denunciar las conductas inadecuadas, es decir, hay que pasar de un papel pasivo a un papel activo. No, esto no se lo puede dejar solo a la policía, no se lo puede dejar solo a las autoridades, que todos tenemos que combatir en esta batalla. Estamos frente a un virus que puede ser transmitido, incluso, como expliqué,
personas que puedan tener síntomas, y ahí está el mayor riesgo. Uno de los eventos que tenemos abiertos, solo un caso tenía síntomas. El resto de los casos que fueron confirmados eran asintomáticos, lo que al ser contacto y poder estudiarlo realmente resultaron enfermos. No se puede bajar, como he estado insistiendo, la percepción de riesgo por un segundo. Eso nos permite que aumente el riesgo de contagio. Ya en nuestro país tenemos ejemplos lamentables que lo demuestran. No se puede ser irresponsable en la vida, ni podemos ser irresponsables para comprometer la vida de los demás. La manera más efectiva para prevenir las infecciones y salvar vidas sigue siendo romper la cadena de transmisión, y solo se rompen si ninguno de nosotros escondemos los síntomas. E insisto en esto, en los mensajes que quiero transmitir en este momento, porque es la única manera real que pudiéramos contar los eventos que tenemos abiertos. Si usted está sano, quédese en casa. El aislamiento sanitario y el distanciamiento continúan siendo la mejor medicina para prevenir este virus. Tenemos que ser responsables, no hay otra oportunidad para rectificar. Esta es la oportunidad que tenemos ahora, que estamos todavía en la primera fase, todavía no hay una dispersión total en el país. Realmente, cuando ustedes oyen las cifras de las provincias, hay provincias que prácticamente no tienen casos, que los que han aparecido lo han logrado controlar. Hay otras que tienen estos eventos abiertos. Por lo tanto, en la fase donde estamos, podemos multiplicar esas acciones, pero sobre todo realizándolas con calidad. En días recientes, la mesa redonda, cuando hablábamos sobre este asunto, no es el plan. Nosotros podemos decir, y lo hemos evaluado de esa manera en el Grupo Temporal Nacional, presidido por el presidente de la República, el primer ministro, también en la evaluación que en el Buró Político realizara el primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército, Raúl, donde se evaluaban todas las medidas que nosotros como país hemos podido incrementar. Sin embargo, no están las medidas. Las medidas están bien, las medidas están basadas en las mejores experiencias internacionales. Aquí la ganancia está en lograr que esas medidas se cumplan y que cada uno juguemos el rol que nos corresponde. Los casos positivos han estado en la categoría de sospechosos, es decir, prácticamente todos los casos los hemos identificado a partir de los controles de foco. Son muy pocos los casos que han salido de manera espontánea. Estamos pesquisando grupos de riesgo, estamos pesquisando población expuesta de manera ordenada. No es abierto. Se introdujo los kits de respuesta de diagnóstico rápido en el país, estamos aplicando 100.000 kits, por lo tanto, la oportunidad, todos tendremos que entender que salvan vidas. Ahora, quería también comentar, porque ha habido preocupación en la población, y yo creo que es justo que transmitamos y que todos comprendamos, y es un reclamo también de los trabajadores de la salud, que agradecen ese gran aplauso todas las noches que da nuestro pueblo. Cada día los trabajadores arriesgan sus vidas, ofrecen todo su conocimiento y todo su esfuerzo por salvar vidas, y eso nuestro pueblo tiene garantía. Dejan su familia, viven jornadas agotadoras. Los que están trabajando en los lugares están en esos lugares, no salen de esos lugares, trabajan por régimen de 15 días, después salen al descanso. Por lo tanto, creemos que no es demasiado pedir que nos cuidemos y que seamos responsables. Aunque se han estado informando, y esto puede ser un dato que las personas han estado preguntando, dentro de los casos confirmados, hoy tenemos 25 trabajadores de la salud que están confirmados a la enfermedad. Hay 14 médicos, hay 8 enfermeras, hay 2 técnicos y hay un chofer de ambulancia. Algunos de ellos con infección extrahospitalaria, es decir, se nos han enfermado fuera a partir de contactos con extranjeros, de contactos con personas que han estado confirmados. Otros que han contraído la enfermedad a partir del manejo de pacientes que no aparentaban tener una enfermedad respiratoria vinculada al COVID. De hecho, uno de los eventos fue un paciente que llegó con un síndrome, con decaimiento marcado, sin síntomas respiratorios, sin embargo era positivo y nos generó la enfermedad de la persona, y también tenemos algunos que están vinculados a violación de normas de seguridad. Todas estas personas han estado evolucionando bien. Solo tenemos un médico que se encuentra en estado crítico, está estable, se ha estado informando, pero todas estas personas están dentro de los casos que día a día hemos estado informando. Lo que no se ha diferenciado
dentro de aquellos cuáles son médicos y cuáles no. Hay un evento importante que tenemos en el Hospital Calixto García de La Habana, donde hay un grupo de personas que hoy han estado dando positivo, lo estamos trabajando el Ministerio de conjunto con la Dirección de La Habana. Tenemos todas las condiciones, como es lógico, para cerrarlo, con la protección de los pacientes, la protección de sus trabajadores, se están estudiando. Tuvimos un evento más pequeño en el Hospital Fajardo, también vinculado a un paciente que no se sospechaba la enfermedad, para lo cual también hemos tomado medidas de no ingresar pacientes con síntomas respiratorios, aun cuando no sean sospechosos de la enfermedad, y llevarlos todos a los centros donde se están atendiendo enfermedades respiratorias. De ellos, bueno, como comenté, solo tenemos un caso crítico, los demás han estado evolucionando bien y seguimos estudiando estos eventos en el país. Tener en cuenta que hay una legislación sanitaria de estricto cumplimiento y no es momento para medias tintas. La ciudadanía tiene que respetar la ley. Estamos ante una pandemia y eso nos genera una gran responsabilidad que tenemos que asumir todos. La capacidad diagnóstica en estos momentos está garantizada, se ha superado más de 1000 pruebas diarias a partir de los eventos, tenemos abierto realmente el porciento de casos positivos, ustedes han estado observando que no es elevado, pero sí estamos diagnosticando casos, estamos diagnosticando más casos todos los días, lo cual era esperado a partir del número de personas que podían estar asintomáticas y nos permitiera tener una mayor visibilidad de cómo se iba comportando la epidemia. Nosotros no podemos perder de vista las personas mayores, lo he estado reiterando, pero fíjense que el 62% de los casos graves han sido personas de más de 60 años. Y eso tiene que entenderlo de ahí, por eso siempre insistimos que traten de salir lo menos a la calle y que la familia se encargue de ese cuidado. Pero tampoco pueden desentenderse los jóvenes. Hemos tenido, desgraciadamente, casos jóvenes que han sido graves y también han resultado fallecidos. Por lo tanto, no están exentos de contraer el virus. Termino transmitiéndole un reconocimiento. Ayer fue el Día Mundial de la Salud, año que se dedicó al trabajo de enfermería. Yo creo que el personal de enfermería merece, dentro de todo el personal de la salud, por haberlo, un reconocimiento especial por todo lo que hace, el papel que juega en cada una de nuestras instituciones, pero también reconocer a todos los trabajadores de la salud que de una manera u otra participan de manera importante en el control de esta enfermedad. Los que están en Cuba, los que están en las misiones en el exterior, también reconocer al resto de los organismos. Esta es una tarea que, como bien se conoce, no responde solo al sistema de salud, participan muchas personas, pero lo más importante es que además de los organismos, las organizaciones, participe nuestro pueblo. Hoy leía en la mañana un resultado del grupo temporal, y cuando el presidente ayer cerraba el grupo temporal, decía: lo primero con lo que hay que vacunarse es con lo único que tenemos hasta ahora, que es la disciplina, la cooperación y la solidaridad. Esa es la vacuna de este tiempo y la que nos puede conducir al éxito en el enfrentamiento a esta pandemia. Ese llamado estoy haciéndole a todo el pueblo de Cuba, con la seguridad de que si todos ganamos en disciplina, compromiso y responsabilidad, podemos ganar esta dura batalla. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Como ya es habitual, estaría en orden ahora una ronda de preguntas. Si así usted me lo permite, podemos comenzar. La primera pregunta viene del periódico Trabajadores y dice lo siguiente: muchas personas diagnosticadas con diabetes, hipertensión arterial, obesidad y accidentes vasculares tienen indicaciones médicas de caminar distancias adecuadas. ¿Cuál es la conducta a seguir en estos tiempos de COVID? ¿Salir a caminar o mantenerse aislados? Segunda pregunta de Trabajadores también: ¿todos los casos que están dando como confirmados estaban previamente aislados o están saliendo también sin estar controlados? Nosotros continuamos recomendando a la población tratar de salir lo menos posible de la vivienda. De hecho, la televisión ha estado transmitiendo programas televisivos para la realización de ejercicio físico dentro de la vivienda. Puede pasar que alguien viva en un lugar
donde realmente no tenga ningún compromiso ni contacto con alguna persona y pudiera hacerlo. Pero nuestra recomendación y lo más razonable en este momento es que todo el que pueda mantenerse aislado en su vivienda lo haga, aproveche los espacios televisivos que están dando la posibilidad de incorporar ejercicio y no tenga que hacerlo en el exterior. Recuerdo de que muchas de las personas pueden ser portadoras de la enfermedad, no tener síntomas y puede transmitirlo. Y en la confianza, sin lugar a dudas, está el peligro. Y sobre la otra pregunta, prácticamente todos los diagnosticados han estado hoy vinculados a casos que tenemos identificados, han estado en los centros que tenemos para aislamiento, para los centros sospechosos, y los que hemos estado identificando ha sido a partir de la pesquisa activa que hemos realizado. No es significativo la aparición de casos. De hecho, yo lo expresaba al inicio, prácticamente en las encuestas epidemiológicas de los casos que hemos confirmado, todos están dentro del análisis epidemiológico vinculados a casos que ya han sido confirmados con anterioridad y se encuentran en nuestros centros de aislamiento. La agencia francesa de prensa nos envía la siguiente pregunta. ¿Es posible evitar que Cuba entre en la fase 3 o epidémica, o es un hecho que ocurrirá inevitablemente como en otros países? ¿Qué medidas tienen que adoptarse para no llegar hasta allá? Yo creo que el haber pasado a esta fase nos permite continuar preparando mejor el país. Yo lo explicaba en un primer momento, de que hay un grupo de medidas de refuerzo de la primera etapa, hay medidas de incorporar nuevas capacidades en el sistema de salud para la respuesta, pero están las medidas que están tomando también otros organismos en esta etapa para evitar que nosotros podamos incrementar la transmisión. No obstante, para nada estamos descartando que vamos a entrar en una fase epidémica. El riesgo es muy alto, el riesgo, la cantidad de personas y los eventos que tenemos abiertos da la probabilidad de que en un periodo corto de tiempo nosotros podamos declarar la fase epidémica. Y para nada tenemos temor a hacerlo, es decir, no estamos cumpliendo un formalismo a la hora de declarar la fase de nuestro plan nacional. La estamos declarando porque son medidas en incrementos que obedecen a la situación epidemiológica actual del país. Si mañana tenemos que venir y decir, pasamos de la fase de transmisión local, pasamos a la fase epidémica, lo diremos con total transparencia, porque mientras más conciencia tenga la población del estado en que estamos, mayor participación podremos tener todos en el control de esta muy peligrosa enfermedad. Juventud Técnica nos pregunta, ¿los casos desconectados de las cadenas de contagio sobre los cuales se ha ido reportando en los partes diarios no sugieren la necesidad de comenzar a hacer pesquisas aleatorias? ¿Se ha pensado ya en esta variante? Yo creo que si un país ha logrado introducir pesquisa es Cuba, es decir, esa tecnología sanitaria que uno cuando busca en el exterior y en la experiencia de los países, todo el mundo le tiene cierto temor. La mejor pesquisa que hemos estado haciendo es la que hemos hecho con los trabajadores de la salud, con nuestros estudiantes, a los cuales siempre le hacemos un reconocimiento por el paso al frente que han dado, también por las organizaciones de masa. Y esa tecnología, que es también de pesquisa, la hemos estado aplicando desde el mismo momento. En cuanto a la pesquisa que tiene que ver de respaldo de laboratorio, yo lo he explicado, ya hemos superado las cifras de 1000 prácticamente diarios, hemos estado introduciendo más de 100.000 kits de diagnóstico rápido que estamos estudiando en poblaciones vulnerables, estamos estudiando los centros vulnerables, estamos estudiando poblaciones donde tenemos una transmisión local o aparece un número de casos, por lo tanto, todo lo que hemos estado haciendo está basado en la organización, y en un razonamiento técnico, y no quita que en etapas posteriores incrementemos el número de diagnósticos, no solo de la pesquisa vinculada a la población de manera directa por personal de salud y otros, sino también que incorporemos en la pesquisa con otros medios, con los medios diagnósticos en los cuales tenemos disposición. El sistema informativo de la televisión cubana nos hace dos preguntas. La primera, Cuba entró ya en la fase de transmisión autóctona limitada. ¿Serán necesarias medidas de cuarentena de mayor rigor en esas localidades? ¿Cuáles? El próximo sábado, Cuba cumplirá un mes de los primeros casos de COVID-19. ¿Cómo valora el porciento de incidencia del virus en su población? ¿No son bajas las cifras de recuperados en relación con el total de ingresados? Esta fase ya tiene incluida
medidas de la etapa epidémica. Por lo tanto, las medidas de refuerzo y de cuarentena, tanto cuarentena completa como cuarentena modificada, ya están previstas para esta fase. Y de hecho se han estado aplicando, es decir, hay comunidades como la que explicamos en Pinar del Río, en la comunidad Camilo Cienfuegos, donde se le aplicó las medidas de cuarentena. Y aplicaremos en tantos lugares como sea necesario para lograr la limitación de movimientos de personas y exponer al máximo el riesgo de nuestra población. Todo lo que estamos haciendo, tenga la seguridad que lo estamos haciendo para cuidar la salud de nuestro pueblo. No hay ninguna otra razón. Sí está previsto, se van a incrementar las medidas de restricción donde haga falta y aplicaremos cuarentena en barrios, manzanas, consejos populares, municipios o provincias, según la situación epidemiológica lo justifique. El movimiento de alta, tengo que decir que se comporta acorde a lo esperado. Si nosotros miramos, y la población que sigue prácticamente todos los números todos los días, el 90% de los casos que tenemos confirmados no supera los 14 días. Es decir, solo el 90% está por debajo. Hemos dado 12 altas, hemos tenido traslados, desgraciadamente hemos tenido fallecidos y a los familiares de la fallecida ayer le transmitimos toda nuestra condolencia real. Cada vez que perdemos un cubano en cualquiera de las circunstancias siempre se siente mucho por el sistema de salud y los médicos vinculados a la asistencia, pero se corresponde con lo esperado y no tenemos apuro para las altas. Queremos que cada una de las altas, de hecho les repetimos todos los complementarios, queremos estar seguros que cuando sacan a la población, que cuando sacan a su vivienda, estén totalmente recuperados de su enfermedad y no pongan en riesgo su estado de salud. Ministro, muchas gracias por su intervención, gracias por las respuestas, gracias a la prensa por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a usted. Ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, comparecía en vivo para la prensa nacional y extranjera. Solo algunas precisiones. En el día de ayer se estudiaron 1.187 muestras en el país para un total de 61 confirmados, con lo que ya asciende el número de confirmados hasta la fecha a 457 personas. Se reporta lamentablemente un fallecido y se mantienen las altas en 27. Hay 10 pacientes que están en condición de críticos en nuestras salas de terapia intensiva y 6 en condición de graves. También el titular de Salud Pública pues detallaba en la nueva fase en la que el país entra, que se conoce como la transmisión autóctona limitada, a partir de 6 eventos de transmisión local que ya se reportan en nuestro país. El ministro de Salud Pública se refería a las medidas que se han adoptado desde el sistema de salud, como el incremento de las camas en nuestros hospitales. También se aseguran los protocolos de tratamiento tanto para las personas sospechosas como las personas confirmadas, y esto unido a un grupo de medidas que desde la dirección del gobierno se han ido comunicando desde la jornada de ayer. Nosotros les invitamos a que usted se mantenga informado a través de los diferentes espacios del sistema informativo de la televisión cubana, también de Canal Caribe, las plataformas en internet de los medios públicos cubanos y por supuesto, ante tanta información, sobre todo aquellas que están malintencionadas a que usted pues se genere un estado de pánico en el país, lo más recomendable es que usted se mantenga informado por nuestros medios. Por lo pronto, nosotros despedimos esta señal, nos vemos mañana en otra conferencia de prensa.